una vez más a la familia de Dios. Dios bendiga la vida de todos los presentes, como también aquellos que nos sintonizan por medio de las redes sociales y comparten el mensaje. Que Dios les bendiga. Estamos en el estudio bíblico de Judas, San Judas. Estamos del versículo 17 al 21, donde inicia la última exhortación de esta carta, la cual nos advierte y nos exhorta a entender que usted y yo, como hermanos, ya no tenemos que comportarnos como los otros, dice la Escritura, ¿verdad? Dice el versículo 17: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que usted y yo no vamos a hacer caso a los que están ocasionando en la iglesia alguna división, a aquellos que el mismo apóstol advirtió que no eran ni tan siquiera hermanos, mucho menos iban a ser apóstoles, y que lo que ellos hablaban era lo que había en sus corazones, y de eso era lo que predicaban, lo que ellos deseaban, lo que ellos anhelaban. No predicaban conforme a la voluntad de Dios, por lo cual los desnudó y dio un retrato de cómo eran estas personas, y habló también cuál será el fin para estas personas si no se arrepienten, y cuál es el fin de ellos. Para que lo entendamos, dio ilustraciones de muchos que apostataron en la fe. Apostató Satanás, hermano, cuando se rebeló contra Dios. ¿Cuál fue su castigo? Pues fue, hermano, destronado del lugar en el cual Dios lo había puesto. También apostataron junto con él muchos ángeles, y también fueron llevados a oscuridad, decía, ¿verdad? También dice que así como Sodoma y Gomorra, apostataron contra Dios, se rebelaron y fueron en pos del pecado. ¿Cuál fue su fin? Dice que también ellos fueron destruidos. Y así fueron muchos los ejemplos por medio de los cuales la carta nos ha ilustrado cuál es el fin si usted y yo oímos y seguimos las falsas doctrinas. Por ello que la exhortación del versículo 17 empieza diciendo, ¿verdad? Pero vosotros, para ustedes ese pero quiere decir algo diferente. De parte de Dios para el creyente hay algo diferente. Es por ello que debemos de perseverar en la palabra y ser guiados por el Espíritu Santo para ser transformados, para no vivir como nosotros queremos. Cuando vivimos como nosotros queremos, estamos igual que aquellos. Pero de nosotros, dice la Escritura, lo siguiente, 17: pero vosotros, amados, tened memoria de la palabra que antes fueron dichas. ¿Qué quiere decir? La palabra memoria es guardar en la memoria las palabras que nos fueron ya predicadas por medio de los apóstoles. ¿Cuáles apóstoles? Los de la Biblia. No los que dicen ser y no lo son, como lo dice Apocalipsis también. Tener memoria de la palabra de Dios. Cuando alguien venga enseñándole algo, tenga memoria de la palabra de Dios para ver si en verdad está conforme a la palabra de Dios o es su pensamiento. Eso quiere decir tener memoria. Cada vez que usted se le predique, cada vez que usted le dice, Dios dice así, meditemos a ver, recordemos lo que la palabra de Dios nos ha enseñado, atesorémosla en nuestro corazón y en nuestra mente, que nuestra memoria esté llena de la palabra de Dios, quiere decir. La tecnología misma enseña, ¿verdad?, que hoy los teléfonos traen un chip. A ese chip, ¿cómo se le llama? Memoria. ¿Y qué se guarda allí? Todo lo que la gente cree que es importante. Pero eso es la tecnología. Dios, siendo perfecto, le dio una sola memoria a cada hombre. ¿Cuántos tenemos memoria aquí? ¿Y para qué hemos de utilizar? Lo mismo, para guardar lo que Dios desea, lo que Dios quiere para nosotros. Eso es lo que debemos de memorizar. Si hay algo que tenemos que guardar en nuestra mente, en nuestro corazón, es la palabra de Dios, para que cuando se presente cualquier adversidad, para que cuando se nos presente, hermano, algo de lo cual vamos a necesitar un consejo, ¿a quién debemos de acudir? Ir a la memoria, a lo que hemos guardado. Y esa memoria, ¿que debe de tener? La palabra de Dios. Que sea Él nuestra guía, que no seamos nosotros. ¿Qué más dice el versículo 17? Tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Solo hay
apóstoles según la Escritura. Y ahí aclara, ¿verdad? El montón de gente que hoy se atribuye el título de apóstoles, hermano, esos no son apóstoles. Ellos se han titulado, ¿verdad?, apóstoles. Y si hay apóstoles o no, alguien puede hacer una pregunta. Si los hay, como dijo un pastor, y la verdad dijo, los que están en la Biblia son los únicos apóstoles que nosotros reconocemos. Esos son los apóstoles. Porque ellos, hermano, no hablaron nada conforme a lo que ellos pensaban, sino conforme verdaderamente les reveló el Señor Jesucristo. ¿Y cómo? ¿De qué forma se los reveló? Ellos vivieron con Él. Ellos anduvieron con Él. Ellos oyeron la mejor enseñanza. Alguien dice, los apóstoles no eran estudiados. ¿Quién dice que no? Si fue el mejor maestro que los instruyó, el Señor Jesucristo. Amén. ¿Quién instruyó a Pedro? El Señor Jesús. ¿Quién instruyó a los demás apóstoles? El Señor Jesucristo. A Juan, el Señor Jesucristo. Ellos fueron testigos oculares. Ellos verdaderamente vieron los milagros. Pedro vio cuando Jesús resucitó a aquella niña de la cual, hermano, la daban por muerto. ¿Cuántos sabemos, hermano? Y posteriormente, cuando Jesucristo ha ascendido, Pedro mismo es utilizado de la misma forma como el Señor Jesucristo, resucitando a aquella mujer de la cual, hermano, también ya estaba muerta, ¿verdad? En el libro de los Hechos. Entonces, hermano, de esas palabras que le fueron enseñadas a ellos, de eso era lo que predicaban, de eso era lo que ellos advertían, y de eso es lo que usted y yo nos debemos de memorizar, no lo que nos dice cualquiera. Si cualquiera dice lo que le da la gana, cualquiera dice lo que está pensando en este momento, hermano. En el momento en el cual usted está platicando con esa persona, se le ocurre algo, eso le va a decir. Pero para reconocer si lo que me está diciendo esta persona es de Dios, debo de ir y recordar lo que verdaderamente la palabra de Dios me enseña. Todo esto, hermano, hace al creyente sólido. Memorizar la palabra de Dios me vuelve a mí una persona firme, me vuelve a mí una persona capacitada para discernir si es o no Dios el que está hablando a través de esa persona. Dice el versículo 17, no lo hemos terminado, que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, porque los demás, ¿qué son? Apóstoles, a ver de quién. Ellos habían atribuido el título de líderes, como los hay hasta el día de hoy. Tanta gente, hermano, que dice, el apóstol no sé qué va a venir. ¿Cuándo ha visto que en el libro de Hechos, hermano, se anunciaba, viene el apóstol Pablo, reunámonos? Eso lo hacen hoy comercialmente. Y cuando llega este pseudo apóstol, hermano, llega humildemente. No, llega cobrando, hospedándose en los mejores hoteles, viajando en aviones de primera clase. ¿Y Jesús dónde viajó? Alguien va a decir, es que Jesús no tenía, en ese tiempo no habían aviones. Cuando entró a Jerusalén, el Rey de Reyes, ¿en qué entró? ¿En qué? En un asno. Así dice la Escritura, hermano. No entró como los reyes saben entrar, ¿verdad? Vean la diferencia. Los apóstoles cuando viajaban, hermano, no viajaban con esos lujos. Por eso la Escritura dice, los apóstoles que fueron enseñados por nuestro Señor Jesucristo. Así dice, ¿verdad? Las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Cada día que usted tiene la oportunidad de reunirse, y la gloria sea para Dios, amén, que en este ministerio, cada vez que hay reunión, se predica la palabra de Dios. Amén. Hay culto de oración, sí, pero hay un espacio que se le dedica tiempo a la palabra de Dios. Porque es básico, es necesario ser instruido, ser nutrido y alimentado por la palabra de nuestro Dios. Versículo 18. Los que os decían, mire lo que ellos advertían, lo que estaba viviendo el pueblo. ¿Y qué era lo que advertían? Versículo 18. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores. No son apóstoles, ¿son qué? Burladores. Burladores que andarán según sus malvados deseos. Muchos enseñan lo que desean.
E incluso, hermano, no solamente hay quienes toman el nombre de Dios y dicen que son profetas de Dios y le profetizan sus malvados deseos. Dice el Señor que tú te vas a morir. Es el deseo tal vez del hermano que se muera. ¿Y por qué se lo están diciendo? Porque es el deseo malvado ese del corazón de nosotros. Y la gente, hermano, ya va temerosa, ¿verdad? Ay, hermano, me voy a morir, hermano. ¿Y quién no se va a morir usted? Gran profecía que le han dado. Amados, tengamos el cuidado, porque muchos lo que están diciendo es lo que en su corazón hay. Y lo que dice la Escritura es lo que está refiriendo Judas. De la abundancia del corazón habla la boca. Si en su corazón están sus deseos malvados, esos son los que va a hablar. Si en su corazón está el deseo de exhortar, eso va a exhortar, hermano. Va a hablar lo que Dios dice, aunque a la persona le guste, aunque a la persona le duela, aunque ella no quiera oír lo que Dios quiere, usted lo tiene que decir. Los apóstoles nunca callaron algo a la hora de exhortar a alguien. No era el malvado deseo de corazón de ellos. Ellos lo hacían con el fin de que esta persona se corrigiera. Porque de eso va a hablar también. Dice el versículo 18, los que os decían en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Cuando usted vea personas enseñando otra cosa que no es la palabra de Dios, son burladores. Y son necesarios que lo hay. Sí, esta es una de las razones, como lo decíamos la semana anterior en el estudio mismo de Judas. ¿Por qué entonces hay, hermano, esa clase de gente que está utilizando el nombre de Dios? Porque allí lo dice, que lo iban ya se había advertido que iba a haber esta clase de gente. Nos compete a nosotros el discernir quiénes son. Si me están hablando la palabra de Dios o me están hablando lo que ellos quieren. Burladores que andarán. La palabra andar es caminar. ¿Cómo caminan ellos? Según el deseo de su corazón, no según la voluntad de Dios. ¿Para dónde van ellos? A donde ellos quieren ir. Dios los manda a predicar la palabra de Dios, pero la palabra de Dios es muy dura. Mejor hago lo que a mí me gusta, y lo que a mí me gusta puede ser que no sea del agrado de Dios. Todos estamos propensos a ir en pos de los deseos de nuestro corazón, y con ello, hermano, debemos de tener cuidado. Versículo 19. Estos, ¿cuál es el fin con el cual ellos van en ese deseo malvado de su corazón? Lo que dice el versículo 19, estos son los que causan divisiones. Hermano, ya no lo queremos a usted como pastor, así es que usted se va y ya causaron una división. Ahí lo dice la Escritura. O si no dicen, ¿verdad? ¿Cuánto, hermano? Ya no vayamos allí, mejor mire, vamos a irnos a reunir allá. Y están causando una división. Pero ¿por qué son ellos así? Porque dentro de su corazón ese es lo que hay, deseos malvados, ¿verdad? Porque no les parece, hermano, como la palabra de Dios les exhorta. Entonces ellos quieren interpretarla como ellos piensan. Y para ello buscan otras personas igual que ellas y las dividen. ¿Por qué? Porque siempre van a existir personas susceptibles, débiles, de los cuales ellos se aprovechan. Esa es la razón por la que hay mucha división en la iglesia. Porque son sensuales. Dice la Escritura, el versículo 19. Estos son los que causan divisiones. ¿Quiénes son ellos? Los sensuales. ¿Qué quiere decir? Los que andan conforme a sus emociones. Son sensacionalistas, lo que sienten, ¿verdad? Así andan. Si se sienten bien ese día, hermano, ay, hermano, ¿verdad? Y son sensuales. Y la palabra sensual de la cual está hablando también la Escritura allí es que son carnales en el aspecto sexual. Andan carnalmente. Lo dice la segunda parte del versículo 19, cuando dice:
Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu. ¿Y alguien puede venir a la iglesia y no tener el Espíritu? Sí, sí es inconverso. Si no obedece a la palabra de Dios, obedece a su sentir. Y quiere lo que su mente, lo que su corazón desea. El Espíritu Santo le dice cambia. Pero como no lo tiene y no lo oye, mucho menos le va a hacer caso, ¿verdad? ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos el Espíritu Santo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obedientes a ese Espíritu Santo. Y dejar nuestra sensualidad, nuestra carnalidad a un lado. Porque es necesario, hermano, que gobierne en nosotros el Espíritu Santo. Y estos son grupos de personas que hay en las iglesias. Hay personas, hermanos, que lastimosamente en las iglesias hay malicia, hay provocación. ¿Y cuál es el problema de estas personas? Que no están sujetas todavía al Espíritu Santo. El problema es que cuando no están sujetas, dan a entender, dice Judas, que no tienen el Espíritu. ¿Por qué no le obedecen? Vivimos como vive el mundo. Hablamos como habla el mundo. Nos vestimos como se viste el mundo. Hacemos lo que el mundo hace. ¿Quién nos está gobernando? ¿El Espíritu Santo o la carne? ¿La carne? Somos sensuales. Andamos como sentimos, no como debe de ser. Yo sí me siento bien, hermano. Vaya, sensual. Como se siente, como Él quiere. ¿Y qué dice el Espíritu Santo? Que debe de ser cada vez una mejor persona, que yo debo de ser cada día un mejor ser humano. Pero yo, no, hermano, yo así nací, así voy a vivir y voy a hacer toda la vida lo que a mí me gusta. ¿Dónde está el Espíritu Santo allí? Pero está así mi pensamiento, mi deseo. Ahora dice el versículo 20, pero vosotros, otra vez, tal como lo inició en el versículo 17, vuelve a los hermanos. Pero vosotros, amados, la conducta del creyente es diferente a la conducta de alguien que no se sujeta al Espíritu Santo. Si usted hace lo que el mundo hace, es porque no tiene el Espíritu Santo. Por más que me hable de Dios, no, si dice la palabra de Dios que los demonios creen y tiemblan. No me voy a admirar porque usted me venga hablando de Dios. Yo no me voy a admirar si hasta dice la Biblia que los demonios no solamente creen en Dios, sino que tiemblan. El problema es que no se sujetan. Y cuando yo no me sujeto a Dios, ese tengo un problema. Porque la Biblia me está recomendando otro estilo de vida en el versículo 20. Pero vosotros, amados, edificándoos. Usted está para edificar. Yo estoy para edificar. Yo estoy para construir. Yo estoy para ser una mejor persona. ¿Amén, iglesia? Amén. Pero vosotros, amados, edificándoos ¿sobre qué? Sobre la fe que tenemos, que Jesucristo es el Señor, que nuestro Salvador. Así lo dice, ¿verdad? Edificándoos sobre vuestra santísima fe. Esto que ustedes tienen es tan agradable a Dios. La palabra santísima es algo que los guarda y los separa del mundo. Lo que usted y yo creemos. Muchos pueden tener religiones, muchos pueden tener, hermano, fe en cualquier cosa, pero no es santa esa fe, porque solo hay una santísima fe. ¿Y cuál es la del santo? Y solo hay un ser santo. Ese ser se llama Dios. No solamente santo, sino 3 veces santo. Y en esa es nuestra fe, que Él es santo, que Él no es como nosotros, Él no es como los demás. Su fe es única. Su sacrificio fue único. Entonces dice, edificando, construyendo, basado en esa fe. ¿Estamos entendiendo? Basado en esa fe, orando en el Espíritu Santo. Yo no puedo orar en la carne. ¿Sabe cómo se ora
en el Espíritu Santo. Muchos dicen que es el hablar en lenguas. No solamente es eso. Cuando usted ora en el Espíritu Santo, usted ora en el sentido espiritual, no en el sentido carnal. ¿Y cuál es la diferencia? En el sentido espiritual, su oración es, primeramente, exaltar el nombre de Dios. Lo que importa en una oración, como el Señor Jesús nos lo enseña. ¿Con qué empieza el Señor Jesús su oración? ¿Cómo? Dándole un lugar a Dios. Exaltando el nombre de Dios. Cuando el apóstol Pablo ora por los hermanos, bendito sea el Dios y Padre. Oiga. Pero cuando yo oro en un sentido terrenal, todo lo voy a hacer conforme a la tierra. Señor, dame aquí, dame allá, bendíceme a mí, bendíceme más y más. En el sentido terrenal, no espiritual. Pero en el sentido, orando en el Espíritu es, Señor, cada día hazme mejor. Señor, cada día quiero reflejar tu voluntad. Cada día quiero ser como tú. Quiero manifestarme como tu Hijo. Eso es orar en el Espíritu. Porque lo que usted está suplicando es que el Espíritu Santo se manifieste en su vida. Que su vida muestre y manifieste que verdaderamente somos algo diferente. Ahora dice el versículo, orando en el Espíritu Santo. Cuando oro, no debo orar conforme a la carne, quiere decir también. Porque quienes oran son así, son los que no tienen el Espíritu Santo. ¿Estamos entendiendo? Versículo 21. Otro consejo. El primero era edificándonos en la fe. Amén, hermano. El segundo era orando, derramando nuestra vida de una forma espiritual. No importando, hermano, el lugar. No importando, hermano, quienes nos vean. No haciéndolo para los hombres, sino haciéndolo verdaderamente para Dios. Rindiendo verdaderamente nuestro corazón, reconociendo nuestro lugar de miseria, que es Dios, que por su gracia y su amor nos tomó de esa miseria y nos ha dado la oportunidad. Ahora dice el versículo 21, conservaos en el amor de Dios. La palabra, el amor de Dios, recordemos que las cartas y el Evangelio habla que no es que Dios tenga amor, sino que Él es la fuente del amor. El amor existe porque Dios es el que lo genera. Quiere decir, hermano, el versículo 21, que allí yo debo de conservarme. Hay una limitación para los creyentes en la que deben de guardarse. Si en algo nosotros debemos de estar observando es donde vivimos, es bajo los parámetros del amor de Dios. Y el parámetro del amor de Dios, su misericordia, su perdón, nuestra confianza en Él. Saber, hermano, quiénes éramos o quiénes somos y quién es Dios. Dios es santo, ¿verdad? Amén. Y no tiene nada que ver con el pecado, pero yo soy pecaminoso. Entonces su amor me enseña a mí que yo debo de ser como Él. Pero yo no puedo, entonces su amor me traslada a la esfera que Él demanda. Y allí debo de permanecer guardado. Ya yo no debo de vivir para lo que quiere mi carne. Yo ya no debo de vivir para lo que quieren mis deseos. Entonces, como estoy viviendo en el amor de Dios, voy a renunciar a muchas cosas que ya no son del agrado de Dios. Porque Él me ha enseñado y me ha mostrado quién era y quién soy y quién quiere que yo sea. Eso solamente es el amor de Dios. ¿Por qué? Le voy a poner esta ilustración. Usted y yo no merecemos nada por nuestro propio mérito delante de Dios. Fue su amor el que quitó el castigo del cual yo era merecedor. Ese es su amor. Allí tengo que vivir. Señor, si ya me libró del castigo, yo ya no voy a volver a donde me provocaba el pecado. Me provocaba, ¿qué, hermano? Ira. Me provocaba castigo. Pero el amor de Dios quita el castigo. Entonces yo debo de vivir en el amor de Dios. Porque muchos hacemos lo contrario, ¿verdad? Como Dios me perdonó mis pecados, vamos a pecar porque Dios siempre perdona. Eso no es vivir en el amor de Dios.
El amor de Dios me dice, ¿y por qué estás haciendo lo malo? Si yo te he amado tanto que hasta di mi hijo para que por medio de su sacrificio tú fueses salvo. Dejemos. ¿Qué nos dice el amor de Dios? Ya deja eso, hijo. Ya no te quiero ver sufrir. Ya no quiero que seas así. Quiero que seas como yo soy. Mira a mi hijo. Te muestra el camino, la verdad y la vida. Él es la imagen de lo que yo quiero que tú seas. Ese es el amor de Dios. Haciendo la voluntad de Dios quiere decir en pocas palabras. Estamos en el versículo 21, ¿verdad? Donde dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Qué quiere decir? Viviendo en ese amor, yo tengo una esperanza. La esperanza que Cristo ha de venir, ¿verdad? Y cuando Él venga, hermano, quitará el oprobio del pecado, de esto que hoy nosotros del cual luchamos, y nos dará la vida eterna. ¿Cuál es la esperanza de todo creyente? La vida eterna. Si hay algo que nos debe de interesar, hermano, por lo cual nosotros debemos de estimularnos día con día, es que hay algo mejor viviendo en el amor de Dios, porque tiene un premio. ¿Cuál es ese premio? La salvación, correcto, la vida eterna. Pero otros, como no la valoramos, hacemos changoneta de nuestra vida, que no estamos viviendo en el amor de Dios. Porque la vida eterna es algo, hermano, es una ilusión. No existe, pues lo tenemos allá, ¿verdad? Pero en verdad, hermano, a saber si existe, ¿verdad? La única vida que existe es la que tenemos, así es que disfrutemos. ¿Y la vida eterna? Donde vamos a estar eternamente. No es en el cementerio. Ahí va tu carne y la mía. Ahí se guarda, hermano, el cuerpo. Pero la vida que dio Dios sobre este cuerpo tiene que regresar a Él. Y esa vida debe de ser eterna en su presencia, para que sea, ¿qué, hermano? De deleite. Para que no haya dolor, para que no haya tristeza. Pero si no nos sometemos, separado de Dios, muy bien. Continuemos. ¿Qué es lo que quiere decir, hermanos? Que lo que vale en sí es la vida eterna. Lo que vale, hermano, no es que usted sea un gran hombre, ¿verdad? Aquí, hermano, nadie, ¿verdad? Yo soy el único. Eso no vale de nada si no tenemos vida eterna. Los grandes doctores de la ley, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el oro del mundo, todo el dinero, si con él se pierde su alma, dice la Escritura? ¿De qué sirve, hermano? No sirve de nada. Amén. ¿Qué más dice la Escritura en el versículo 21? Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia, ¿verdad? Que el Señor se ha compadecido de nosotros. Pero ¿cómo es que yo voy a saber que el Señor se ha compadecido de nosotros? Cuando Él venga y me dé la vida eterna, que ya la prometió, que yo solo la estoy esperando, entonces se va a manifestar, hermano, su misericordia futura. Ya se manifestó hoy en el presente, si yo creo en Él. Pero cuando se manifieste en el futuro, hermano, cuando Cristo venga y seamos salvos, allí se manifestará toda la gloria de la cual nosotros creemos, ¿verdad? Dice el versículo 22. Aquí hay una advertencia. Va a hablar de grupos de personas que hay en la iglesia, de los cuales hasta el día de hoy podemos identificar. Los primeros son, versículo 22, algunos que dudan, hay que convencerlos. Amén, hermano. Si alguno está dudando, hay que regañarlo, hay que exhortarlo. Sí, hermano, la Biblia lo dice. Amén. Ese es un grupo de hermanos. Segundo grupo, versículo 23.
a otros salvad, como dice, arrebatándolos del fuego. ¿Qué quiere decir? Están, hermanos, jugando en el pecado. Hay que, aunque sea, arrebatarlos. Amén. Esos son aquellos que están. El primer grupo son aquellos que dudan, ¿verdad? Mire cuántos hermanos hasta el día de hoy muestran duda. Somos testigos de eso. Otros hermanos que están en el fuego, ¿verdad? Un pie aquí. Esos no solo están dudando, esos ya están ¿en qué? Están en pecado. Pero ¿qué hay que hacer con ellos, hermanos? Arrebatarlos. Muchos dicen, ustedes los hermanos son bien abusivos. Es que así nos recomienda la palabra. Es necesario hacerles ver, hermano, que el camino que llevan es el camino de la condenación, el camino del fuego. Y hay que sacarlos de ahí, traerlos a la luz para que sean salvos. Amén. Tercer grupo, perdón. Y de otros, tened misericordia. ¿Qué quiere decir? Compadecerse. ¿En qué sentido, hermano? Que estas personas el pecado los domina, pero puede ser que Dios tenga misericordia. Por lo cual, si Dios tiene misericordia, yo no los voy a tirar a que ya están perdidos, que el diablo ya se los llevó. No. Cuando dice la Escritura que lo que yo debo de cuidarme es de no vivir en lo que ellos viven, porque mire cómo viven. Este tercer grupo, en el versículo 23 dice, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada. Vaya, ¿qué es lo que contamina su ropa? Vaya, ¿qué es lo que ven de cada uno de nosotros, hermano? La ropa es como nosotros nos vestimos. Pero esa ropa, cuando dice, hermano, que está contaminada, ¿cuál es la razón por la cual se contaminó la ropa? Su carne. Ahí lo dice claramente. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir, mis amados, en el versículo 23, que este grupo de personas viven en el pecado, viven sensuales, como decía ya en el versículo 19, si no me equivoco, ¿verdad? Viven carnalmente. Entonces, esa carnalidad, ¿qué produce en sus vidas? Mancha. Suciedad. Exacto. Si yo peco de una manera continua y el pecado se apodera de mí, ¿qué hizo ese pecado en mi vida? Es una mancha de la cual, ¿qué deben de hacer los hermanos? Señor, ten misericordia, porque yo lo que Él hace, yo lo aborrezco, debo de aborrecer lo que está haciendo, porque está manchando la imagen de Dios. Entonces, ¿qué se hace con estas personas según el versículo 23? Tener misericordia. ¿Qué quiere decir? Orar por ellos. Allí dice, ¿verdad? Tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada. ¿Qué quiere decir? Que lo que ellos hacen no es agradable delante de Dios. Eso yo no lo debo de aplaudir. No, lo debo de aborrecer. El hermano le caigo mal y por eso me regaña. No, el hermano aborrece lo que yo hago y me está exhortando. No es que yo le caiga mal. Lo que yo hago no le gusta a Dios, por lo cual Él lo aborrece, pero le estoy llamando a misericordia. Amén. Hemos entendido que estas tres clases de grupos de personas hay en las iglesias, hermano. En cuanto a que están débiles. Porque están los que se supone que a los que les está hablando, los que están completamente afirmados. Pero vosotros, les decía, ¿verdad? Ustedes guárdense en el amor de Dios. Vivan bajo la esperanza de la vida eterna de nuestro Señor Jesucristo. Así les decía, ¿verdad? Pero hay algunos entre ustedes de los cuales la Escritura está recomendando otra cosa. ¿Por qué? Porque no están viviendo como dice la Escritura de Dios. ¿Qué hay que hacer? Bueno, los que están dudando, convénzanlos. No dejen que los engañen otros, dice. Así está diciendo, ¿verdad? Los otros que están, hermano, en el pecado, jugando en el pecado, háganlos y arrebátenlos, pero que no se los lleve el enemigo. Quiere decir, el tercer grupo, ¿cuál era? Aquellos que verdaderamente el pecado ya gobierna en ellos. De esto solo hay que tener misericordia, pero lo que ellos hacen, no lo imiten. Lo que ellos hacen es vergonzoso, eso mancha. Entonces, eso, oren para que el Señor un día tenga misericordia. Amén. Versículo 24 y 25, con el cual termina la carta.
Y aquel que es poderoso para guardar sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Quién es el único que puede hacer eso, hermano? Aquel que es poderoso. El Señor es poderoso, por lo cual Él no me va a dejar caer. El problema es que yo no me he dado cuenta que Él es poderoso y bajo mis fuerzas intento y no bajo las fuerzas de Dios. Mi carne quiere aquello, entonces yo voy tras lo que dice mi carne sin darme cuenta que Él es poderoso para guardarme sin caída. ¿Cuántos sabemos que Dios es poderoso para guardarnos, hermano? ¿Qué más dice el versículo? Y aquel, este es como la doxología, se le conoce, ¿verdad? Dándole la gloria a aquel que tiene el poder. ¿Para qué? Para guardar nuestras vidas. ¿Y cómo nos guarda, hermano? No como los hombres. La Biblia dice que en vano vela la guardia si Dios no cuida la ciudad. Entonces, ¿quién es el que cuida la ciudad? ¿La guardia o el Señor? Dios, correcto. Eso es lo mismo que está diciendo en el versículo cuando dice, ¿verdad? Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. ¿Quién es el único? El firme no soy yo. Es Dios en mí que me da firmeza. Es diferente, ¿verdad? Y por presentaros sin mancha delante de su gloria. Quiere decir que Él quita todas esas manchas, hermanos. Vivamos para Él entonces. Y dice el versículo, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. ¿A quién se le está dando la gloria? Al único Dios. Exacto. El que se merece la gloria, el que tiene el poder, ese es el único. Le está dando los atributos que tiene Dios, su soberanía, su poder, único rey. No hay otro Dios. Gloria a Dios. Amén, hermanitos. Así lo dice, al único y sabio, el que todo lo conoce. Aleluya. Primer atributo, nuestro Salvador, sea la gloria. Así dice, ¿verdad? Sea gloria y majestad, imperio y potencia. Ahora quiere decir eternamente. Él no pierde su gloria. Hemos aprendido algo esta noche. ¿A qué nos ha exhortado la Biblia, hermano? A guardarnos para Él, ¿verdad? A ya no vivir como nosotros queremos, a vivir como Dios demanda. Y a aquellos que no se han afirmado, hay que afirmarlos, dice la Escritura. Aquellos que dudan, convenzanlos, hombres, háganles entender. Aquellos que el pecado están ahí, ¿verdad? Un día sí, un día no. Bueno, a estos arrebátenlos, pero no dejen que se pierdan sus almas. Y aquellos que el pecado ya lo gobierna, ¿saben qué? De ellos tengan misericordia, porque Dios se puede compadecer en el último día de su vida. Oren para que sean salvos, pero de lo que ellos hacen, no hagan ustedes. Eso hay que aborrecerlo, decía la Escritura. Dejémoslo hasta aquí, hermanos, démosle gloria a nuestro Dios, pues Dios